Vamos a dar inicio a esta ponencia el día de hoy. Para ello tenemos como ponente a Tito Catacora, director y productor cinematográfico. Tito Catacora fue productor de la película Wiña y Pacha en el año 2017, del director Oscar Catacora. En el año 2021, Tito Catacora llevó a cabo el largometraje documental Pacucha. En el año 2023, dirige el largometraje de ficción Yanaguara, en coordinación y codirección con Oscar Catacora, y en la actualidad viene dirigiendo el largometraje de ficción Los Indomables. Buenos días, Tito. Bienvenido. Buenos días con todos, amigos y amigas. Soy Tito Catacora. Es una gran ocasión para mí para poder compartir, ¿no?, algunas experiencias que hemos podido adquirir en el transcurso, ¿no?, de estos tiempos. Entonces, en ese sentido, ¿empezamos? Sí, ¿Sí? ¿O todavía vamos a continuar algo más? sí, adelante, por favor. A ver. Vamos a ver. Ah, Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Hablando de la producción cinematográfica en lenguas originarias, a través de los registros que tenemos en Perú, podemos decir de que cine en lenguas originarias tenemos con la película Cuculí, ¿no? Estamos hablando de los años de 1960-61, ¿no? Es por ahí. Después de eso, solamente ya tenemos ya ¿en qué año? En el año 2000, ¿no? Ya nuevamente surgen películas en lenguas originarias. Yo me he puesto a pensar, ¿no? ¿Y por qué no se desarrollaron películas en lenguas originarias? Probablemente, bueno, es una opinión personal. Habría que investigar de que sea porque Perú o como Latinoamérica hemos sufrido el proceso de colonización. Entonces, ¿esto qué implica? Resulta de que muchas veces hablar, expresarse o comunicarse en lenguas originarias es prácticamente, o era y aún todavía sigue siendo, es como un delito. Las lenguas originarias no han sido valorados, no tenían valor. Y muchas veces, hasta inclusive yo recuerdo, ¿no?, de que tal vez uno acudía, digamos, a una emisora, a una institución pública, teníamos que pedir disculpas, ¿no? Decir de que vamos a expresarnos en nuestras lenguas originarias. Entonces, yo creo que en el transcurso del proceso histórico, creo que hemos sufrido, ¿no?, ese golpe, ¿no? O sea, prácticamente, como decía, de que el colonialismo. Ahora, eso mismo trae pues, el racismo, ¿no? Y hablar del racismo, digamos, a estas alturas ya prácticamente es una ignorancia total, ¿no? Porque sabemos muy bien de que científicamente hablar del racismo es falso. Culturalmente, socialmente es igual, ¿no? Es sancionado, ¿no? Jurídicamente ilegal. Entonces, en ese sentido, yo pienso de que ya poco a poco en el territorio peruano, como también en toda Latinoamérica y en algunas partes del mundo, ya va cambiando, ¿no?, este proceso histórico. O sea, en este caso vendría a ser la descolonización, ¿no? Entonces, en donde las culturas ya pues, o sea, aisladas, mm, ya de otra forma van resurgiendo. Entonces, es así, ¿no? Y ahora, más o menos, para dar una idea, nosotros trabajamos, nuestro centro de producción es en la región de Puno. Y yo soy de habla aymara, pertenezco a la cultura aymara. Obviamente, la cultura aymara está en la gran cultura andina, ¿no?
Entonces, en ese sentido, nosotros nos abocamos a hacer nuestras obras cinematográficas básicamente en lenguas originarias. Nuestra primera obra ha sido Uñaypacha, el cual hemos realizado en el año 2016-17. Está hablada en lengua aymara íntegramente y creo que es la obra que más conocen, ¿no? Porque ya tuvo bastante difusión, bueno, ha logrado premios nacionales, internacionales, también ha sido representante para los premios Oscar y Goya. Y después de eso hemos hecho el documental Pacucha, el cual también se ha hecho acreedor, digamos, con el premio, digamos, en el Festival de Cine de Lima el el año pasado, ¿no? Y así, y igual nos sigue obteniendo logros, ¿no? Recuerdo, ejemplo, digamos, ayer, antes de ayer, está igual, ha tenido una buena presentación en Venezuela, y entiendo de que el embajador de Perú ha ido a recoger el premio, ¿no? Igual también se ha hecho acreedor del premio, y así, pues, vamos nosotros difundiendo a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿no? También en Europa se presenta. Y nuestra tercera obra vendría a ser Yanaguara. Yanaguara, este año hemos estrenado en el Festival de Cine Lima y ahora estamos aplicando para los diferentes festivales, ¿no? A nivel mundial. Eh, claro, es una obra igual también hablada en Aymara, ¿no? Y todavía nos falta por estrenar, o sea, el estreno en multicines, el cual está previsto para el próximo año. Entonces, yo pienso de que estos días, ¿no? También está presentándose en el Festival de Semana del Cine en el U de Lima, ¿no? Ah, entonces, todavía hay oportunidad para vernos los que no han visto todavía, ¿no? Y seguidamente el próximo año nosotros ya estaremos estrenando en circuito comercial. Y finalmente hemos hecho nuestra obra, en este caso Los Indomables, es una película épica, el cual está hablado en tres idiomas, ¿no? Básicamente en dos lenguas originarias, en este caso quechua y aymara, y también obviamente como es una película épica porque trata sobre más o menos de los tiempos de Tupac Amaru, pues obviamente teníamos que incorporar al castellano, porque ahí están, ¿no? Digamos, los corregidores, el ejército realista, los quienes, o sea, obviamente o sea, han incorporado el castellano, ¿no? Entonces, es así, en ese caso, más bien está hablado en tres idiomas, ¿no? Dos lenguas originarias y una lengua, en este caso, castellano. Bueno, aunque es foráneo, pero ya pues, o sea, prácticamente en Perú es un idioma oficial, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y de otra forma ya, si uno se fija, estamos de repente ya siendo más, ¿qué puedo decir? Más contemplativos, no, a ver, ¿qué podemos decir? O sea, más integradora, ¿no? Más integradora, puesto que ya en este caso estamos integrándonos entre culturas, ¿no? La cultura quechua, cultura aymara o cultura, en este caso, citadina, ¿no? Puede ser, digamos, de castellano hablantes. Esas son básicamente nuestras obras que hasta el momento estamos desarrollando. Y yo pienso de que cuando nosotros hacemos nuestras películas en lenguas originarias nativas, no solamente trata del habla, o sea, del idioma, o sea, de comunicación. O sea, cada idioma arrastra, cada idioma trae consigo todo un bagaje cultural. Ah, ahí está, por ejemplo, digamos, porque el idioma es solamente un aspecto, ¿no? Dentro de esa cultura, digamos, está pues su filosofía, a ver, ¿qué más? A ver, su astronomía, la visión que tiene, ¿no? La visión del mundo, y así medicina, o sea, otros aspectos, ¿no? Entonces, yo o el equipo consideramos, ¿no? De que es importante destacar, porque a través de ello, o sea, que nosotros nos podemos expresar, ¿no? El Perú sabemos muy bien de que es un país multicultural, multiétnico, en donde alberga, pues, ¿no?
como más de 50 naciones, ¿no? Hay como 47, 48 lenguas. Entonces, al final y al cabo, es una reliquia que tenemos en Perú, ¿no? Obviamente que Perú es un país en donde, claro, como un país de tercer mundo que nos denominan, no tenemos industrias, pero la riqueza que tenemos es justamente eso, la riqueza cultural, ¿no? Entonces yo pienso de que por ese lado es oportuno, ¿no? De poder, ¿no? De poder revalorar y sacar hacia adelante. Ahora también quería comentarles referente a cómo nosotros hacemos nuestras obras, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un modo de producción, digamos, de estilo Hollywood y modo de producción tal vez comunitario? Yo entiendo de que caso, digamos, de modo de producción de Hollywood, tienen tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, el director tiene su rol, el productor igual de la misma forma. Ahora, en cuanto a los técnicos, ya sea director de fotografía, ya sea foquista o, o, digamos, asistentes, digamos, no sé, de fotografía o director de arte, o sea, cada uno de ellos tienen sus tareas específicas y, y al final, o sea, responden por su área. Muchas veces yo he visto, ¿no? O sea, de que cada quien, o sea, cada área se preocupa bastante, ¿no? Su cargo, de que ocupa. Y si una área, digamos, por A o B está flaqueando, o sea, no pueden distraerse y no ayuda. O sea, es así, ¿no? No ayuda. ¿Por qué? Porque él está preocupado en su área, en su cargo. Y eso es lo que yo encuentro la diferencia. Mientras que de repente en tipo o modo de producción comunitaria no es tanto así rígido, ¿no? Obviamente que los cargos hay que responder, hay que uh, atender, hay que ser responsable, pero de otra forma, o sea, sí nos ayudamos. Ejemplo, yo, digamos, en Huiñaypacha he sido productor, pero esto no implica de que yo me he hecho responsable solamente de esa área. Igual, ¿no? En ese entonces el Oscar, que era director, me ayudaba, o sea, casi hemos hecho en equipo. Y ahora, él, cuando dirige, no es de que él es responsable, ¿no? En la creación artística, sino yo también hay coativado. Entonces, en ese sentido, o sea, más o menos, o sea, sería la diferencia que nosotros manejamos. Ahora, en cuanto a otras áreas, igual, ¿no? De repente uno ocupamos de repente tres, cuatro cargos, ¿no? Simultáneamente, algo así, ¿no? Y por ahí también que reduce, ¿no? El equipo de producción. Más o menos, Viña y Pacha, creo que trabajamos alrededor de 20 personas, algo así. Pero un equipo de producción, más o menos de estilo o modo de producción de Hollywood, estamos hablando de tranquilamente, ni siquiera un promedio de 40 personas, todo el equipo a nivel de técnicos y de producción, ¿no? Y otros pueden ser más o menos. Entonces, eso ya depende, ¿no? De cómo se organizan. Entonces, ahí creo que está la diferencia, ¿no? Que nosotros más o menos, nuestra forma de percibir el mundo es en forma colectiva, no es solamente a nivel individual, no es individual. Entonces, por ahí que, ejemplo, digamos, nuestras obras de otra forma se diferencian. O sea, hay algo de originalidad. Yo creo que eso, ¿no? Ahora, por otro lado, también quiero comentarles de que eso saben muy bien los estudiantes, ¿no? En las universidades, los que escuchan ciencias, los que estudian en ciencias de la comunicación, siempre nos han dicho, y yo escuché decir, ¿no? De que etapas de desarrollo, etapas, ¿no? De desarrollo de una producción cinematográfica. Preproducción, producción y postproducción. Así, cantadamente es lo que dicen, ¿no? Yo también igual escuché eso cuando incursioné en cine. Esas son tres etapas, ¿no? Básicamente. Pero a la larga del tiempo, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta de que no solamente son esos tres.
Aparte de esos tres etapas, hay que adicionarlo más dos etapas. Una en la parte de adelante y otro en la parte final, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a etapa de desarrollo. O sea, esa etapa es antes de la etapa de preproducción. ¿En qué consiste la etapa de desarrollo? En esa etapa es donde básicamente elaboramos el proyecto, ¿no? Levantamos toda la información. En esa etapa es donde planteamos, ejemplo, digamos, la escritura del guión. Y para hacer la escritura del guión, ejemplo, ya tenemos que partir de una premisa, escaleta de secuencias, hay que hacer, y así, ¿no? O sea, hacer revisar, primera versión, 3 4 5 y así. Y aparte de eso, ejemplo, digamos, hay que elaborar carpetas de producción, ¿no? Pues ahí está, ejemplo, digamos, el tipo de película que queremos hacer, ¿no? Si bien va a ser una película, no sé en qué formato de imagen, va a ser una película a monocrom o a color, qué tipo de género vamos a realizar. Ahora, en cuanto al presupuesto, cuánto nos va a costar, digamos, qué técnicos vamos a emplear, artistas, o sea, todo, ¿no? Todo el proyecto se prepara en esa etapa que se llama etapa de desarrollo, el cual es importantísimo, ¿no? Inclusive ahí tenemos que calcular, digamos, cuánto de presupuesto vamos a demandar, ¿no? Y así, y finalmente, ejemplo, digamos, ya tenemos que proyectar también este tiempo de rodaje, después de eso, distribución, ¿no? ¿Dónde vamos a presentar? ¿No? ¿En qué plataformas? Si vas a participar en festivales o no, ¿no? Entonces, es tan importante la etapa de desarrollo, ¿no? Ahí es donde ya tenemos el panorama claro, ¿no? Digamos, cómo vamos a concretizar nuestra película. Y aparte de ello, en cuanto al presupuesto, ¿no? ¿De dónde vamos a obtener el presupuesto para la película? De la misma forma, ¿no? Y seguidamente ya viene la etapa de preproducción, ya es donde más bien ya eso parte, yo entiendo, desde el momento cuando ya tenemos el presupuesto, porque sin presupuesto no se puede hacer nada. Si tenemos un presupuesto, de acuerdo a nuestro presupuesto, ya empezamos a hacer la etapa de preproducción, ¿no? Ya contratamos técnicos, locaciones, vestuarios, ensayo con los actores, todo prácticamente, ¿no? O sea, escenografía, utilería, es un montón. Y ya finalmente ya viene el rodaje y todo el mundo conoce, ¿no? Rodaje puede ser un mes, un promedio generalmente en Perú se está haciendo un promedio de un mes el rodaje. Creo que nosotros más bien excedemos en esa parte. Por ejemplo, caso Yanavara y hecho, claro, nos ha pasado muchos sucesos también, muchos hechos, ¿no? Sería en este caso. Demoramos bastante, ¿no? 2 meses y medio, 3 meses. Ya, pero igual los indomables también ya hemos demorado. 2 meses y medio, igual a 3 meses también indomables, ¿no? Entonces, eso trae consecuencias. El presupuesto, ¿no? Porque el personal, digamos, que maneja, digamos, diario, puede ser 30 40 o 50 personas. Es bastante dificultoso, ¿no? Pero para eso justamente está la etapa del desarrollo, pues, ¿no? Hacer, planificar adecuadamente, ¿no? Cuánto de presupuesto tenemos, al final, cómo podemos sacar adelante, ¿no? Entonces, es eso en etapa de producción y postproducción, ya eso es donde hacemos la edición, ¿no? La edición, el montaje, y hasta que salga la película. Pero esa etapa que les decía que habría que tener bastante en consideración es la etapa de distribución. Distribución es, ¿no? O sea, dónde nuestra obra vamos a exponer, ¿no? Bien va a ser en un circuito comercial, local, nacional, internacional, o en su efecto de repente vamos a participar en festivales, todo ello, ¿no? Esa etapa mínimamente a ver, puede durar 1 año a 2 años, mínimo es un año, ¿no? Hasta un máximo es un límite de hasta 2 años, toda esa etapa, ¿no? A nivel internacional, porque los festivales, o sea, van girando, ¿no? Obviamente uno, digamos, apunta pues tal vez participar en un festival de renombre, pero hay que ser sincero, ¿no? Uno mismo.
uno ya ve su película y calcula a qué nivel, digamos, de festival puede apuntar. Que a veces podemos ser ilusos, de repente queremos participar en Cannes. No, pues, salvo que tengas una buena obra, ¿no? Obviamente ahí podemos pensar. Pero más o menos nosotros sí, más o menos aspiramos a participar en festivales de segunda línea. Ahí es donde más o menos nuestras obras se van presentando. Es el cálculo que hacemos, ¿no? Ah, ahora, si no alcanzamos segunda línea, obviamente ya pues se va bajando, ¿no? Festivales de tercera línea. Y así, ¿no? Y podemos de repente aterrizar, hay festivales, ¿no? Digamos, locales, acá a nivel regional, caso en Perú, se desarrolla, ¿no? En diferentes departamentos, en Ayacucho, en Cusco, en Puno. Y eso no hay que desmerecer, ¿no? Esos festivales, claro, de corte local. Yo recuerdo muy bien que nosotros por primera vez que hemos participado, sabe ser en Arequipa. Hay pioneros de cine en Perú. ¿Por qué no recordar, digamos, al mismo compañero Roger Acosta? Él sabe organizar, yo recuerdo, un festival de cine regional en Arequipa. Juntamente con quienes, a ver, recuerdo al compañero Flaviano Quispe, pionero en el cine regional aquí en Puno, en Perú. Henry Vallejo, estaba, a ver, José Plora, el mismo Perso Paco Lima. Ahí conozco también al otro compañero, Nilo Inga. Son compañeros que uno recuerda, ¿no? Son pioneros en el cine regional. ¿A quién más? Al Héctor Marreyes. Héctor Marreyes de Cajamarca. Creo que el compañero pues es hábil. Creo que tiene un montón de largometrajes, ¿no? Muchas veces hasta inclusive yo estaba comparando de que ya más parece ya como Takashi Miike, ¿no? Tiene cantidad de filmografías. Y así, a ver, ¿quién más? Al Dorian Fernández, ahí es donde conocí, ¿no? El de Selva, de Loreto. Así más o menos se ha gestado, digamos, el cine regional en Perú. Yo, francamente, mi reconocimiento a esos compañeros que son pioneros, ¿no? De ahí que más o menos uno poco a poco aprende los procesos y es más también, ¿no? Muchas veces ahí es donde ya aparecen pues, o sea, obras hechas en lenguas originarias. Tiene otra forma de ver. Y por qué no también recordar, ¿no? A los compañeros, en este caso a los investigadores que sí han creído en cine regional. Yo recuerdo, ¿no? Al investigador, ¿no? Creo que es docente, Emilio Bustamante. Él es el que ha hecho su obra, ¿no? Digamos, el cine regional. Antes no existía. Después, a ver, ¿quién más? A ver, recuerdo. Dentro de claro, igual también estaría el Luis Ramos, o sea, otros, ¿no? Que no recuerdo, ¿no? Pero, y así, ¿no? Y porque finalmente, para concretizar nuestras obras a nivel nacional, por lo menos para contar con un presupuesto, digamos, del Estado peruano, esto no es gratis. Esto ha costado prácticamente luchas, organizaciones. Solo así, ¿no? Digamos, de otra forma han podido lograr, ¿no? De que el Estado peruano pueda comprometerse en apoyar al cine regional en este caso, ¿no? Y por eso a través, antes de CONACINE, después a través del TAFO, ya otorga estímulos, ¿no? Específicos para proyectos, digamos, realizados en alguna región del país. El cual creo que ahora justamente esa ley es lo que quieren bajarlo. Esa ley es lo que ahora quieren prácticamente, a ver qué dice, o sea, quieren eliminar, ¿no? Cual no sería dable. Entonces, así, y a ver, de ahí conversamos. Ahora, aparte de eso, ahora, ¿cómo nosotros conseguimos nuestros actores? Cuando hablamos de películas en lenguas originarias, no vamos a poder conseguir actores profesionales. Actores profesionales que tienen formación en Lima o en otros países son generalmente de habla hispana, ¿no? O sea, de habla castellano. No hay un actor profesional, digamos, en
en Aymara, Abajú, en Chipíos, no hay. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Claro, obviamente que convocamos a casting, pero muchas veces no se presentan. Y si se presentan, no se logra identificar o encontrar el personaje, ¿no? Que podría encarnar, o sea, un actor. Y tal vez demoramos nosotros muchas veces y incursionamos a las mismas comunidades. O sea, hay que ir en persona, llegar a una asamblea, exponer nuestro proyecto y indicar, ¿no? De que estamos buscando actores. Solo así se puede lograr de repente captar, ¿no? Y muchas veces no tienen interés pues, de hacer cine, pero si no hay, se va a otra comunidad. Y así nosotros logramos encontrar nuestros actores y finalmente hay que capacitar, ¿no? O sea, hay que llevar talleres. ¿Para qué? Para que ah, puedan estar preparados. Hay que ser prácticos. Entonces, es la única forma en cuanto a los actores, ¿no? Ahora, por otro lado, en cuanto al guión, mm, inicialmente nosotros nos hemos propuesto hacer el guión en lenguas originarias y hemos escrito, ¿no? Y al traducir de lengua original a castellano, era algo increíble, era no creíble. Ah, por eso es de que optamos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué no era creíble? Porque más o menos traducido a castellano era como si estaría hablando un filósofo. Entonces, eso era dificultad, ¿no? Una dificultad, ¿no? De repente muchos espectadores no podrían creer. Entonces, la estrategia que tomamos es de que mejor escribimos los diálogos en lengua castellano y después, una vez cuando ya tenemos el guión ya avanzado, los diálogos y todo, recién más bien traducimos a lengua aymara o quechua. Es lo que nos ha dado mejor resultado. Porque al final ya sale subtitulado, entonces sí se entiende, sí parece creíble, algo así. Ahora, en cuanto al equipo técnico, yo creo que hay ventajas y desventajas. Es ventajoso cuando trabajamos con personas oriundos, digamos, de una determinada cultura. Ejemplo, nosotros hemos trabajado muchas veces con técnicos que son de la zona, ¿no? En este caso de la zona altoandina de Puno, porque ellos conocen, digamos, cuál es el concepto que tiene, ejemplo, digamos, del mismo arte. Entonces, ellos no exactamente, o sea, no pueden falsar. Entonces, por ese lado, ¿no? Y obviamente, para eso hay que tener cierta técnica, ¿no? Siempre, más o menos, nosotros que de otra forma manejamos la teoría, ah, tenemos que indicar, ¿no? Qué es lo que buscábamos y cómo debía de ser, ¿no? Y en función a eso, se suele trabajar. Ahora, otros técnicos, por ejemplo, digamos, caso para el registro de sonido. Un director de sonido, lo ideal sería, ¿no? Sería, ¿no? Que fuera de habla ah, en lenguas originarias, pero tampoco encontramos, ¿no? O sea, no hay técnicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ¿no? De que de otra forma, enviar el guión al técnico y el técnico de una otra forma seguía. O sea, yo he trabajado con técnicos compañeros de sonido, dirección de sonido, andaban con su guión a la vista, ¿no? Entonces, en función de eso seguían, ¿no? Y me han ayudado bastante, ¿no? Porque un director está concentrado pues, en diferentes aspectos, ¿no? Y a veces te puede ganar. Entonces, me indica, ¿no? De que no ha dicho así acá, más o menos, o sea, la escritura como está transcrito, o sea, en Aymara, en Quechua,
no dijo en este sentido, más o menos así, o sea, te ayuda, ¿no? O sea, eso ya mucho depende también, ¿no? O sea, cómo se puede trabajar. Y eso básicamente, o sea, el problema es con un técnico, digamos, para registro de sonido, porque la comunicación, ¿no? Mientras que el caso de fotografía, más bien, eso más bien sí es un poco más fácil de trabajar, ¿no? Ah, eso creo que sería. A ver, ¿qué más? Mm, un ratito. Ya, otro también quería comentarles es ese dilema que existe entre una película de autor y otra película, o también hay películas de entretenimiento. O sea, un productor debe tener en cuenta, ¿no? O sea, qué tipo de película va a hacer. Aparte de eso, aunque hay otro tipo de películas, ¿no? Se llama películas de culto. O sea, hay películas de entretenimiento, hay películas de arte o autoral y otras películas de culto. Lo que nosotros estamos haciendo por lo pronto son películas de autor. Básicamente eso. ¿Y en qué, cuál es la diferencia? Básicamente una película de autor es más cognitivo, o sea, te hace pensar, te transmite conocimientos, sabidurías, vas a volver a querer de repente mirar de nuevo, no has entendido, y te pones a pensar y así. O sea, por eso ¿no? O sea, son películas más de cognitivo. Y ese tipo de películas son los que participan generalmente en festivales, ¿no? O sea, tiene otro valor. Festivales, generalmente ese tipo de películas son los que participan. Y mientras que películas de entretenimiento tiene otro valor, ¿no? ¿Cuáles, digamos, son películas más taquilleras? Se presenta generalmente en circuitos comerciales. Su propósito, ¿cuál es? Entretener, ¿no? Básicamente, ¿no? El espectador. Y no es tanto cognitivo, ¿no? No le importa eso, sino más bien lo que importa es de que el espectador disfrute la película. Entonces, eso, ¿no? En ese lado, nosotros también hemos intentado hacer más o menos películas de esa naturaleza, o sea, de entretenimiento. Claro, son películas que todavía estaba en proceso para nosotros, yo diría ensayos cinematográficos. Entonces, en ese caso ya nosotros hacíamos de repente, pues, o sea, algo terror y, y estaba orientado, o sea, para un determinado espectador, ¿no? Y en un determinado lugar, en este caso en zonas autoandinas y así. También de otra forma es posible hacer, ¿no? Pero por lo pronto no estamos haciendo ese tipo de películas. Entonces, una película de arte, obviamente, no va a ser taquillero, ¿no? En Perú, más o menos, estamos hablando, pues, digamos, si se presenta en multicines, una película de cine de arte, un promedio de ¿cuánto? 10.000, 20.000 espectadores. Y eso, digamos, ¿no? Digamos, el caso de Viña y Pacha ha tenido 30.000. Es raro, ¿no? Déjame más o menos algunos que logran unos 50 y eso podría ser, ¿no? Pero mientras que una película de entretenimiento pues, se tiene que hablar más, 200, 300, 500, 1.000 espectadores. O sea, ahí está la diferencia. Entonces, cuando hacemos obras, digamos, de películas de autor, no estamos pensando tanto en taquilla, ¿no? Sino más bien en el mensaje que vamos a transmitir, o sea, la cognición en este caso, ¿no? Eso sería, a ver, ¿qué más?
Ya, a ver, quiero comentar también del guión. Ah, una película es interesante siempre y cuando de que el guión esté bien escrito, ¿no? Por eso, no en vano dicen, ¿no? De que si el guión de una película está bien escrito, ya tenemos ya el 50% de la película, ¿no? O sea, tanto peso tiene, ¿no? Aparte, digamos, de la fotografía, de música, el guión es tan interesante, ¿no? Si tenemos una buena historia, ya pues está garantizado, ¿no? El 50% de la película. Entonces, en ese sentido, habría que ocupar o dedicarse más tiempo en hacer el guión. Y para hacer el guión, yo creo que ahora más bien hay teoría pues que abunda, ¿no? En internet. Ya no hay excusas, ¿no? Para no hacer una buena escritura del guión. Y la estrategia que nosotros más o menos hemos empleado es, ¿no? De que, claro, obviamente partes de una premisa, te planteas, ¿no? Tu escaleta de secuencias, construyes tus personajes y es, más o menos comentar, ¿no? A un grupo de amigos, especie de follow foco, ¿no? Y ahí captas más o menos sugerencias, ideas. Y así, vamos avanzando. Entonces pasa la segunda versión, nuevamente haces esa reunión. Pasa la tercera versión, y así. Claro, otros ya, pues, los que trabajan de manera más profesional, obviamente acuden a script doctors, ¿no? Hay guionistas especialistas a quienes acuden, ¿no? Entonces, y así, hasta inclusive hay laboratorios, ¿no? Que se llevan en diferentes festivales, ahí también participan. Entonces, y así van mejorando su guión. Por eso no hay que olvidar de que el guión es tan imprescindible, ¿no? Por eso, pues, si tienes un buen guión, ya tienes el 50% de la película. Eso es, ¿no? Aunque ya puede estar de repente mal la fotografía, la iluminación, el vestuario. Puede estar, puede tener deficiencias, pero el guión es tan importante. En cuanto al equipo de materiales, equipo, o sea, el personal técnico, el personal de producción, personal artístico y, y materiales, eso depende. Depende de qué, justamente del tipo de proyecto que has levantado, justamente lo que nos hemos referido en la etapa de producción, no, en la etapa de desarrollo. Ahí es cuando uno define qué tipo de materiales vamos a emplear. Y para conseguir ese material tenemos presupuesto, de dónde vamos a conseguir, alquiler, compra, no sé. Y si no tenemos posibilidades económicas, puede ser otra alternativa, ¿no? De que obviamente habría que simplemente grabar con cámara. Y el tipo de cámara también habría que pensar, ¿no? ¿Qué tipo de cámara? Yo siempre digo, ¿no? De que no es necesario estar pensando en cámaras de última generación. Porque al final y al cabo, el quien realiza el trabajo es el humano. La máquina es simplemente, en este caso, un material, ¿no? El cual no te va a solucionar, ¿no? Sino más bien tiene que haber aquí esa capacidad de creatividad, ¿no? Entonces, eh, el quien va a operar o el quien va a dirigir, esos son los que más o menos, de todas maneras, tienen que esmerarse. Eso es, ¿no? No siempre es necesario de repente trabajar con todos los materiales, ¿no? Con grúas, con Steadicam, con dollies, ¿no? No siempre. O sea, claro, ahora si uno, digamos, se plantea también, o sea, de que su película de todas maneras va a requerir esos materiales, no hay otra opción que debe de conseguir, ¿no? Pero eso depende mucho, ¿no? A veces también excedemos, ¿no? En que hacemos tantos movimientos y tampoco son imprescindibles, ¿no? Sino más bien hay que saberlos, ¿no? Manejar. Ahora, el equipo de producción, ah,
Eso depende mucho, porque al final, en el rodaje, hay que plantear, pues, dónde, digamos, ese equipo va a dormir, mm, si hay, digamos, hay que pensar, ¿no? O sea, su comodidad y aparte de eso también, ¿no? Digamos, su alimentación, hay que organizar. En cuanto, digamos, a logística, el transporte, cuántas unidades móviles vas a tener, todo es un proceso. Y yo creo que eso depende, siempre va a depender mucho ah, cómo piensan, ¿no? Depende de la característica de, de una película. Ejemplo, no es lo mismo, digamos, pensar, ¿no? En el caso de Ñuñe Pacha, solamente tuvimos dos protagonistas, ¿no? Y obviamente el equipo de producción es algo más reducido. La última película, caso Los Indomables, habremos trabajado siquiera pues con equipo técnico, producción, artistas, alrededor de 200 personas. Y todo ese equipo, o sea, ya cambia. O sea, uno debe de ya buscar de repente más unidades vehiculares, igual también el hospedaje, ¿no? O sea, más cantidad de habitaciones, y así. Claro, obviamente es 200, no es constante, sino constante, por lo menos ahora trabajamos 50, 60 personas, ¿no? Pero igual, así se va a ampliar. Entonces, eso también habría que tener en cuenta. A ver, artístico, comunicación. Ya, en cuanto a locación, escenografía, como nosotros estamos trabajando, digamos, historias que se desarrollan en regiones altoandinas, obviamente tenemos que trabajar, ¿no? Medio rural y la escenografía igual hay que construir, ambientar en esos lugares, ¿no? Caso nosotros es imposible que podamos trabajar en medio urbano, porque la historia así nos exige. Entonces, para poder buscar locaciones, obviamente nosotros tenemos que elaborar documentos y buscar, ¿no? Digamos, en las comunidades. Muchas veces no nos creen, piensan de que de repente estamos buscando minas, porque es más o menos lo que temen, y hay que justificar bien, ¿no? Y a veces la comunidad te acepta y finalmente son quienes te ayudan, ¿no? Inclusive muchas veces son útiles, digamos, para la seguridad, ¿no? Porque las comunidades son bien organizadas y te ayudan en ese sentido. Mm, Eso es, ¿no? Ahora, las escenografías de la misma forma, entonces ya teniendo la autorización de la comunidad ya puedes construir, ¿no? Casas, ambientes, corrales, depende de acuerdo a, a tu película. Y las utilerías, igual, de acuerdo a la historia, ¿no? Ejemplo, la última obra que hemos hecho trata, como les he comentado, de una película épica. Entonces, obviamente, necesitamos, ejemplo, los mosquetones, o sea, son armas de fuego. Eso igual, la utilería hay que se elaborar. Necesitamos vestuarios para el ejército ah, español. Eso hay que ser elaborar. Por eso es bastante costoso. Y hay que pensarlo, ¿no? O sea, si hay capacidad, digamos, de recursos económicos para poder afrontar. Muchas veces también, a veces, soñamos, ¿no? Voy a hacer una película así, pero a veces el, el papel aguanta. Podemos levantar el proyecto, pero la realidad es muy distinta también. Por ese lado hay que tener bien en cuenta cuánto presupuesto más o menos podemos manejar, podemos conseguir. Y en función a eso también podemos plantear nuestras obras. ¿No? Es lo que puedo comentar, ¿no? Claro, yo me imaginaba más antes, ¿no? De que de repente voy a trabajar con cientos de caballos, pero a la hora de los hechos, a ver, consigue, a ver, 100 caballos, ¿no? ¿Cuántos camiones vamos a necesitar ahí para trasladar? ¿De dónde vamos a conseguir? Cada caballo, ¿cuánto va a costar? Ahora sus, digamos, igual, sus sillas, los jinetes ahora.
así es, ¿no? Entonces, por ese lado hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, en cuanto a etapa de postproducción, ah, de otra forma lo que a nosotros nos resulta es de que siempre nos rodeamos, trabajar en equipo, o sea, si nosotros los realizadores, digamos, hablando en persona, igual también los Oscar, sí, somos varones, eh, necesitamos en etapa de postproducción la contribución de compañeras, o sea, en este caso de mujeres, ¿no? Porque tiene otra visión, su forma de percibir el mundo es muy distinto, es lo que hemos descubierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre en etapa de postproducción nos rodeamos de mujeres. Por ejemplo, en el mismo Pacha, ah, claro, nuestra editora ha sido Irene Cajías. En Pacucha, nos trabajamos con Fabiola Cialer y así. Y en Navarra también me apoyó igual Irene. Y ahora en Indomables, claro, yo he editado, pero he hecho las consultas. O sea, las mujeres, ¿no? En ese sentido, o sea, también se soluciona. Porque tiene otra forma de percibir. Ejemplo, digamos, puedo ponerles un ejemplo, ¿no? Digamos, lo que he entendido es de que las mujeres, tú le muestras el fuego, o sea, es más asombroso, y así. Y le muestras sangre, no, no les afecta tanto. Pero al varón, o sea, ve el sangre, el varón, o sea, se atemoriza, o sea, algo así. Ahora ve el fuego, no, el varón, el fuego no destaca tanto. Así, o sea, y así, o sea, más o menos un ejemplo pequeño que pongo, ¿no? Pero por eso es, ¿no? O sea, es mejor trabajar, ¿no? O sea, en equipo. En cuanto a distribución de las películas, más o menos hemos comentado, creo, pero igual habría que ser realista, ¿no? O sea, de acuerdo al producto que tenemos, más o menos uno debe aspirar, ¿no? ¿A qué tipo de festivales puede incursionar? Si tenemos películas, digamos, de corte indígena, entonces obviamente hay festivales que se desarrollan, festivales de esa naturaleza, entonces ahí podemos contar. Si nuestra película de otra forma tiene algo de corte de entretenimiento que puede ser estrenado en multicines, entonces también ahí podemos aplicar, ¿no? Con su efecto también habrá otras posibilidades, ¿no? Como digamos en plataformas, internet y streaming, y hay otras ventanas, ¿no? Y así. Entonces habría que ser más realista. Y ya. Más o menos eso sería en cuanto a realización de películas en lenguas originarias. Y finalmente, para comentar, yo diría de que hacer películas en lenguas originarias, no soy de quejarme, es difícil, no creo, porque al final y al cabo, todo el tipo de trabajo es difícil, o hay un trabajo que es fácil, no creo. Todo trabajo es sacrificado, hay que ser consistente o en su efecto dedicar, ¿no? Es igual. Entonces, simplemente si uno quiere hacer películas, existe la teoría, ¿no? Que abunda, ¿no? Y no solamente basta la teoría, sino también tiene que poner en práctica, ¿no? Y, porque la práctica es la madre de la teoría, ¿no? Entonces, y así. Primero, de repente, pueden empezar haciendo más que todos los jóvenes, ¿no? De repente hacen un equipo y van haciendo de repente cortometrajes y así, poco a poco, ¿no? Y de repente en un momento dado en que llegan, ¿no? En que ya quieren hacer un poco más serios, entonces ya hacen con materiales ya un poco más de calidad y así poco a poco, ¿no? Porque ahora hacer películas ya se ha democratizado. Se puede hacer, estamos en era digital y hay cámaras que abundan, ya todo el mundo ya puede hacer cine, el cual antes, digamos, antes de que llegue la era digital, era difícil.
porque hacer en forma analógico, o sea, con rollo, eso te cuesta, pues cada segundo te cuesta. Ahí no puedes, digamos, hacer, o sea, el disparo por disparar. Ahora, digamos, disparas, te salió mal, borras. De vuelta, igual, te salió mal, borras. ¿Cuánto te cuesta? Nada, gratis. Pero yo siempre de otra forma me pongo a pensar y valoro bastante, ¿no? Aquellos compañeros de cine que han hecho arroyo. Ahí no puedes estar ahí bromeando. Tú tienes que estar perfecto ahí, porque al final te cuesta, pues, ¿no? 16 milímetros, 35 milímetros. Por segundos te cuesta ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí creo que un poco, en cuestión de cine, como se ha democratizado, entonces también como que ha sufrido el decaimiento. O sea, y ahora hacemos medio, no tan responsables como lo han hecho los realizadores, no digamos, de películas, o sea, analógicos, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que de otra forma hay que, um, mm, hay que comprometerse, ¿no? En hacer obras que cumplan mínimamente con estándares de calidad. Y poco a poco, nuestro cine hablada en lenguas originarias está surgiendo. Yo pienso de que es un ah, proceso de descolonización, en donde ahora ya se valora de otra forma a lenguas nativas, a lenguas originarias, porque al final y al cabo son códigos, ¿no? Que han sido creados. Y uno se pone a pensar, ¿ha sido fácil crear esos códigos? Son herencias de nuestros antepasados, ¿no? No sé, y eso pienso que habría que valorar, ¿no? Y más tarde que nunca yo pienso de que igual va a seguir creciendo cine hecho en lenguas originarias. Yo creo que tal vez si hay comentarios o en su efecto preguntas, en función a eso también podemos intercambiar opiniones, algo, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Tito, por la ponencia que nos has brindado. Ahora invitamos a los presentes que están en sala a que puedan hacer sus comentarios, preguntas, para poder llevar a cabo una conversación sobre el tema de las películas en lenguas originarias. Adelante, Beatriz. Gracias, Turay. Em, Muchas gracias, Turay Tito, por compartirnos esta ponencia que es tan importante para nosotros, conocer la producción, ¿no? La producción del cine, ¿no es cierto? Estas películas en lenguas originarias y el reto que también esto que reta, ¿no? Que para poder producir, lo que más me ha llamado atención es cuando usted habló de eso, de escribir guión, que escribió en lengua, en este caso, como imagino, debe haber sido Aymara, ¿no es cierto? Aymara, en Aymara se ha escrito y luego quería traducir o tradujo al castellano y no era lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me ha llamado mucha atención, me hacía acordar lo que nosotros en Camaja, lo que a nosotros nos pasaba, que cuando traducíamos una pequeña biografía de los científicos, no sé, era bastante complejo no encontrábamos palabras, sentíamos que no era lo mismo lo que estaba en castellano y lo que estaba en quechua, o sea, eso lo que más me ha llamado atención, entonces quería preguntar
antes que pase esto. También, sí, sabemos que usted es el productor del cine, ¿no es cierto? Pero yo me preguntaba personalmente, como al principio mencionó usted de esto de la primera película que se hizo en el Perú. Entonces yo me preguntaba si, si usted estudió cine o hay escuela de cine en el Perú. Hasta tengo entendido, hasta donde sé, creo que no hay. Entonces, en Puno de repente hay alguna pequeña escuela, o no. Esto es mm, usted a usted le gusta hacer el cine, y es por eso que emprendió este camino. Me gustaría que eso saberlo. De repente también algunos de los participantes podríamos estar de repente con esas ganas, y de repente podemos estar pensando también que de repente todavía hay que estudiar en una escuela, y no necesariamente, a lo mejor solo hay que tener ganas, a lo mejor. Esa es mi consulta. Está bien. A ver, es una larga historia, ¿no? O sea, cómo yo me he involucrado en cine. Yo estoy aquí en el mundo artístico, o sea, haciendo cine, es gracias a mi sobrino, Oscar. Él, no sé, por naturaleza, creo, me comentaba, me hablaba del cine y no prestaba atención, hasta que en un cierto momento me presentó un cortometraje. Recién yo pensé, ¿no? De que, ¿qué? ¿Es posible hacer cine? Y ya, empezamos a hacer mediometrajes, largometrajes, pero eran todavía ensayos cinematográficos. Así me he involucrado. No es de que, o sea, yo siempre digo, no, yo no soy artista, yo soy un poco más racional, o sea, poco emotivo, ¿no? Pero, y ahora que estoy en arte, igual hay veces no tengo que divagar, o sea, cómo dirigir, o sea, de otra forma, ya estoy forzando, pero en forma racional, yo soy más racional, ¿no? Entonces, ahora hay escuelas de cine, que yo sepa, hay escuelas de cine en Lima, si hay, por ejemplo, creo que está Epic, ¿no? Epic, escuela de cine, ¿no? Y debe haber otros más. Pero también hay escuelas de cine en diferentes partes del mundo, porque ahora ya no nos olvidemos que ahora somos, ¿no?, ciudadanos cosmopolitanos, ¿no? O sea, no solamente ya somos ciudadanos de Perú, de un departamento, ¿no? Entonces, generalmente van a estudiar a Cuba, bastante a Cuba. Y también hay, digamos, casos en Colombia, en otras latitudes, ¿no? Hay escuelas de cine. Los que deseen, tienen posibilidades, pueden ir ahí. Ahora, otra forma, caso de nosotros es de que nosotros somos autodidactas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digamos, hago investigación. Nunca he ido a una escuela de cine. Tampoco creo que iría. Tengo posibilidad, pero no, no creo que iría. ¿Por qué? Porque ya yo más o menos he llegado a un punto en donde todo lo que se ha construido hasta el momento, o sea, todo el paradigma que existe, digamos, en el cine, yo cuestiono. O sea, no soy amante tanto, digamos, del estilo de Hollywood. No. Pocas veces veo las películas, ¿no?, de Hollywood. Pero yo soy más de repente consumidor de cine asiático. Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, yo mismo propongo, ¿no?, mi propio lenguaje cinematográfico. Hay veces errado, pero así es, ¿no? Entonces, por ese lado ya creo que de otra forma evito, ¿no?, de que me podrían por ahí, ¿no?, o sea, parametrar. Por eso es lo que no. Y el consejo sería, ¿no?, en que el realizador que quiere iniciarse, que avance por dos frentes, ¿no? Por un lado, la teoría existe, abunda. Entonces, teniendo esa teoría, también, pues, paralelamente, también que haga práctica. Práctica que es, tiene que rodar, tiene que hacer, ¿no?, su trabajo. Solo así podemos avanzar. Eso creo que sería la respuesta.
Adelante, Turay, Saiwa. Saiwa creo que está poquito menos. Allí punja mashikuna sumakta kushikani kaypi mashi rimashkamanta ishnashkamantapash yupaychani tukuy yachaykunata karashkamanta kaymantapash shuk hatun rikuyta shina karinchik kay ruwashkakunamanta kay Salasaka Ecuador llaktamanta pipash llamkajunchik cine comunitario nishkata y chaykuna kan ñukanchik shuk proceso nachu ashata chay hatun cine sapayashkata descentralizangapa nishpa porque cinepi nishpa rimarishpaka ashtawan willajun kay kuchkicharina kanki kay tecnificacionta charina kanki nishpa rimarijun chay kamukunapi chay técnicokunapipash shinashkamanta ñukanchik kay llaktapi ishnayta aylluyashpa ashtawan cine comunitariota ashtawan llamkankapak munashkanchik wankurishpa imatapash alli ruranakanchik nishpa shinakakpika chay procesokunapi purishpami ashtawan tarishkanchik chay burocracia o desigualdad nishkakunata porque kay Ecuadorpi rimashpaka tiajun shuk fondos concursables para producción de cine, pero chaykuna chayra shuk estructura hispana shinata charin, mana plural shinata riman. Chayta rikushkanchik ñukanchik kay llaktapika Perupika ima shinata mana yachanchik ima condicionkuna tiyan ñukanchik llaktakunaman kay cine temakunata pushankapak. Chaytapash alli kanka nishpa yuyani y chaytapash alli manchari ñukanchik kay rimak ashtawan rimarichu ima condiciones kuna tiyan políticamente ñukanchik llaktakuna kay cineta ashtawan kuyuchinkapak kallarinkapak pero chay enfoque comunitario na shuk runalla kanchu nishpa chay rurashkaka ñukanchikpaka tukuykunapa wankurishpa llamkashka yuyaykuna kan rikurikuna kan y shinashkamantaka llaktakunapak yachaykuna kashkamantapash pay llaktapak yuyaykuna kan na ñukanchik propiedad kan chaykuna chay temaskuna ashtawan tratarishparish o tratosharishkanchik y chayta ashtawan alli hamutakpika mishupipash tigrachito ushani. Hilata, aneo nayar mah istikpachita tati. Una jamasa nayah ayaqa aruraka arsarakta. Aymar arut nayah aruski perito. Seguramente no Sumak, entendí. si quiere aprender Es Aymara. porque yo soy Aymara hablante, entonces quechua no hablo, tampoco puedo pues, o sea, descodificar, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Súper bueno. Bueno, conversaremos en castellano, ¿no? Sí, A ver, saludarles, un gusto saludarles y agradece por todo el conocimiento impartido. Mi nombre es Aiwa Masaquiza de aquí de Ecuador, del pueblo Salasaca, es quichua en sí nuestro pueblo. Y dentro del territorio hemos empezado a trabajar hace 2 años atrás con el tema de cine comunitario, desde un enfoque de ir contribuyendo en algunas técnicas o algunos sectores para poder solventar el tema de comunicación, el tema de visibilizar la memoria y el registro en sí, que es muy importante para los pueblos. Siendo de esta manera, una de las primeras piedritas que vamos encontrando y las que vamos superando un poco es el contexto de en Ecuador en sí existen algunos fondos concursables para producción de audiovisuales y a nivel internacional también existen muchos fondos concursables para elaboración de estos contenidos, de estos trabajos. Pero es como que son condiciones muy tecnificadas a las cuales igualmente las personas de un territorio en sí, algunas no han podido acceder por tanta burocracia y algunos procesos más. Siendo de esta manera, es como que igualmente hay un colectivo de gestores o productores quichuas acá que luchan contra eso y están elaborando algunos artículos o algunos convenios en sí para poder fortalecer estructura de apoyo para las producciones quichuas.
Pero igual es un proceso muy lento que se está haciendo, pero se está haciendo un poquito, cambiando un poco. Pero de igual manera el tema del que también nos hemos encontrado en este proceso de querer gestar el cine comunitario es el contexto de que eh, el tema de visibilizarnos es un poquito complejo porque hay como que mediadores. Nos hemos topado con muchos productores que han querido como que registrar nuestra memoria y tratar de promocionar desde sus espacios hispanos y coloniales en sí. Y es como que nos hemos visto desde un espacio, desde un momento de que nos quieren utilizar para posicionarse dentro de un mercado cinematográfico. Y ahora más porque creo que los pueblos indígenas estamos siendo un punto de foco para el tema de contar leyendas, para contar muchas historias en sí. De los pueblos en sí tenemos mucha riqueza en temas de memoria y eso es lo que los hispanos productores en sí igualmente están como que a la acecha. Hemos sentido eso también porque nos hemos acercado a varios productores y como es como que nos han ofrecido maravillas en sí hacer documentales y esos, pero es como que vienen con esa doble fase. Y nos hemos encontrado con eso. Nosotros en sí somos un grupo muy joven, igualmente apasionados por el tema de resguardar la memoria, más no de capitalizar eso. Es como que como desde nuestra conciencia nos ha quedado de que la memoria tiene que entrar a otro espacio, que es el espacio digital, y ese ha sido nuestro propósito. Y aquí hemos ido trabajando poco a poco. Y con el tema de los festivales mismo, es como que era muy doloroso para nosotros que personas que llevan festivales hablen de que son comunitarias, son de comunidad, proyectan en comunidad, pero no evalúan de una manera muy sentida de cómo se desenvuelve el cine y el tema de proyección dentro de las comunidades. Ayer tuvimos una proyección en sí con un festival reconocido de acá, que tiene el nombre hasta quichua, que es Kunturniau y el Ojo del Cóndor. Pero igualmente es como que tuvimos algunos conflictos en contextos de disponibilidad de algunos dispositivos visuales, auditivos. Igualmente el espacio no es como que cómodo de estos auditorios, de esas salas de cine y todo eso, pero es como que la incoherencia también de ellos de no comprender esa realidad y es como que se fueron empandadas de que no hay condiciones y todo eso. Y eso es lo que nos dolió, un poco el contexto de que hay mediadores hispanos que se visibilizan de esa manera, que utilizan contextos comunitarios, comunales y ya la realidad en sí no lo practican, no lo sienten como tal. Y eso es una de las problemáticas que vamos tratando dentro del cine comunitario de aquí el pueblo, pero igualmente vamos fortaleciendo muchos aspectos más, registrando que es el tema prioritario. Y una de mis preguntas era involucrando es de cómo se está llevando el tema político, el tema eh, de condiciones de cine para quichuas, de cine para los pueblos, de cómo lo van tratando allá en Perú. Eso, mm, o del sector del que proviene, perdón. Eso, muchas gracias con todos y saludos de aquí del territorio de Salasaca, que es un pueblo mitimaes en sí. Y aquí hablamos quichua, un poco mezclado, un poquito con Aymara también. Nos han comentado eso. Somos una diáspora de, según la historia del Titicaca, por algunas prácticas que llevamos acá. Eso, saludos y muchas gracias por todos los conocimientos impartidos que son sumamente importantes. A ver, estimado Saiwa, ¿no? Ari, Ya, sí, estimado Saiwa, más bien gracias por participar. Has tocado un tema bastante frágil. Ah, muchas veces hablamos, ¿no?, de que una cultura, o sea, una cultura este, no se, no se vende por así nomás. Una cultura se preserva, una cultura, o sea, es para vivirlo, o sea, no para comercializar. Por ese lado, ¿no? O sea, ya estás tocando otro punto. Y también has dicho, ¿no?, de que hay intermediarios. Por ejemplo, digamos, puede ser un capitalista, digamos, un realizador, que nada tiene que ver con una cultura, en este caso originaria,
pero aprovecha. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de destacar. Eso es la realidad. Ah, ¿qué puedo decir? Ah, nosotros, de la misma forma, ¿no? Pensábamos cómo nosotros podemos de repente promocionar o en su efecto, digamos, guardar, ¿no? Ya no en un libro, sino en un registro audiovisual, o sea, todos los conocimientos, todas las sabidurías que nos han dejado nuestros ancestros. Pero al final hemos llegado a entender lo siguiente. Si queremos guardar esos registros, o sea, ya no sería cine. O sea, tendría que ser de repente especie de investigación científica, podría ser un reportaje, ah, algo así. Porque cuando hacemos cine es arte. Entonces, ¿esto qué implica? La realidad, digamos, hay un dicho bien claro, dice, ¿no? En el cine, ¿no? El guión, por ejemplo, digamos, la realidad es un pésimo guión. Pues acá, pero de todas maneras, acá interviene, ¿no? O sea, la mano del guionista. Eso es, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que necesariamente el guionista es el que falsa, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos, el documental del Pacuchi. ¿Cuánto tiempo nomás tengo acá duración? 1 hora y 20, no creo que es. ¿Y este ritual solamente dura 1 hora y 20? No, dura como 3, 4 días. Pues, ¿se dan cuenta? O sea, la realidad, o sea, existe, pero la realidad ya ha sido tratado, ha sido tratado. En eso consiste, ¿no? Porque el documental, al final, el documental es un género cinematográfico, ¿no? Entonces, pues, trabaja, digamos, um, existe el mundo histórico, pero ese mundo histórico hay que tratarlo. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo arte, ¿no? Entonces, eso también tiene, pues, ¿no? Hay que, digamos, hay que ceñirse en este caso. Generalmente se hace con la estructura aristotélica, ¿no? Te planteas un planteamiento, ¿no? Un desenlace. Y en función a eso, camina, pues, todo un relato, una historia, ¿no? Pero ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que habría que distinguir, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Qué es, digamos, cine y qué sería otros medios, ¿no? Digamos, audiovisuales que sí podemos guardar, ¿no? O sea, sin falsaciones. ¿Okay? Podría ser de repente especie de reportaje. ah, ¿Qué más puede ser? Una investigación, archivo de investigación, o sea, es muy distinto también, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de los casos, claro, nosotros hacemos, digamos, arte, o sea, cine, como hacemos el cine, obviamente hacemos arte. Pero esa es la realidad concreta, no siempre es, ¿no? Pero sí, pues, utilizamos los elementos en este caso, el idioma, el lugar, los materiales, el vestuario, la actitud mismo, digamos, de los protagonistas, la visión del mundo que tienen. Todos esos elementos llevamos pero a un mundo ficticio. Película ya no es un ficticio, ¿no? Cualquier película es un ficticio, o sea, no es realidad, ¿no? Entonces, por ese lado creo que nosotros podemos de otra forma aprovechar esos elementos, ¿no? Si queremos hacer cine. O en su efecto, entonces, sabiendo de que cine, en este caso es arte, está manipulado, entonces ya podemos hacer otro tipo de registros. Es lo que yo podía responder, pero igual me uno, o sea, su forma de percibir, cómo, ¿no? O sea, queremos de otra forma también proteger a nuestras culturas, ¿no? Porque nuestras culturas que han surgido son miles de años que han pasado y persisten hasta el día de hoy. Eso no es gratis, eso no es fácil, ¿no? Eso ha costado sudor, ¿no? O sea, de nuestros abuelos, antepasados. Así como esa sería la respuesta, compañero. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Bernardo. Él nos consulta lo siguiente: ¿cómo ha sido aceptado el cine de las culturas originarias en el mundo mestizo? A ver. Yo diría de que
como al inicio, ¿no? Les decía, ¿no? De que antes hacer un trabajo en lenguas originarias era pues un delito, era una ofensa prácticamente para la sociedad, ¿no? Que supuestamente, entre comillas, o sea, tiene bajo dominio los pueblos originarios, ¿no? O sea, eso es, o sea, por eso es que justamente, ¿no? En Perú, pues, o sea, no existió, ¿no? Solamente, ya como he citado, ¿no? El Cuculi que trata, digamos, del año 1961, de ahí no hay más obras. Recién, creo, alrededor de años 2000 ya aparecen otras películas. Pero creo que poco a poco estamos en ese resurgimiento de, de tocar nuestra propia identidad, ¿no? ¿Y quién va a hacer eso? Obviamente, pues, ¿no? O sea, el, el originario que de una u otra forma tiene accesos, ¿no? O tiene posibilidades, o tiene ese propósito, digamos, de registrar lo que vendría a ser su cultura, eso generalmente están impulsando. Pero adicional a eso, hay también algunos compañeros, claro, obviamente son de otras culturas, o sea, de culturas italianas, y también les interesa y también van emergiendo y van dando su aporte, o sea, también son realizadores. Entonces ahí creo que va, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es de que en la actualidad, poco a poco estamos avanzando en difundir nuestras culturas. Y es así, entonces, ¿cómo está recepcionando el público? Obviamente, el público masivo todavía pues, no asimila lo que vendría a ser las culturas originarias, las habladas en lenguas originarias, porque ellos piensan, creen que el mundo, o sea, solamente existe en donde ellos ven, ¿no? En la ciudad, las grandes ciudades, los multinacionales, todo ello. Y los que están, digamos, no sé, en una comunidad así campesina, un lugar inhóspito, no existe. O sea, no piensan en eso, pero es la realidad. Pero pienso que poco a poco está tomando su valor. En el Perú, ejemplo, poco a poco el Ministerio de Cultura ya va tomando importancia y valora a las lenguas originarias. Entonces, ejemplo, digamos, hay concursos, digamos, para acceder en educación, a algunas instituciones sí piden, sí solicitan, digamos, ¿no? De que uno puede ser ah, hablante en un idioma originario, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, poco a poco así se va valorando. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos visto cómo están recepcionando? Y otros, claro, el público masivo todavía no asimila. Pero hay otro grupo de espectadores que son, de repente son investigadores, son, digamos, antropólogos, sociólogos, o los que son más o menos, gente, ¿no? Digamos, que son más afines a la cultura. Esos son las que valoran bastante. Ejemplo, digamos, en Lima, nosotros tenemos, una sala de cine, se llama Cine Alcázar, ¿no? Está pues en el núcleo, ¿no? de la capital, en San Isidro, ¿no? Y ahí es donde permaneció bastante tiempo nuestras obras. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente, digamos, que sí le gusta, o sea, ese tipo de, de historias, o sea, y va consumiendo. Y paralelamente también así los investigadores, críticos de cine, en las universidades, ¿no? A ese nivel más o menos se está valorando, ¿no? Todavía ahora el público, digamos, originario, ni muchas veces tampoco valora, porque yo mismo veo palpado, ¿no? Nosotros presentamos así en las comunidades, no tanto ellos, no asimilan. Ellos todavía están un poco colonizados, o sea, más prefieren de repente una película de Hollywood, no sé, como Ramos, algo por ahí, ¿no? Sí, cuesta el trabajo, hay que todavía impulsar para que la identidad, ¿no? O sea, se asimile, pues, ¿no? Como debe de ser, ¿no? En cada cultura. Eso sería, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos con los que se encuentran actualmente los productores cinematográficos que llevan a cabo películas en lenguas originarias? En el caso de los productores, a ver, uno es de que para hacer una película es costoso, ¿no?
es bastante costoso. Entonces, estamos hablando de presupuesto. Y la única manera de repente de hacer en Perú, ejemplo, ahora por lo pronto es aplicar al Ministerio de Cultura y hay fondos concursables. Entonces, a través de ello, ya obtienen este presupuesto y pueden hacer sus películas. Es una vía, ¿no? Y otra vía simplemente sería pues, hacer en forma autofinanciada, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho, ¿no? Pero ahí ya sufres, ¿no? Con el estándar de calidad. ¿Por qué? Porque no vas a poder contratar buenos técnicos, no vas a poder de repente trabajar con materiales apropiados y así. Pero si queremos hacer cine, se afronta pues así en ese sentido, ¿no? Nosotros hemos hecho varios largometrajes, bueno, que son de corte, de ensayo cinematográfico. Por eso es que nosotros no exponemos al público, ¿no? O sea, no hay, solamente tengo aquí en el archivo. Aunque otros, bueno, pues son más atrevidos, ¿no? Y lanzan al público. Por más que esté medio mal, todavía nada, pero no, mi política no es así, no ha sido. Yo creo de que el público, el espectador, merece un producto pues, mínimamente que cumpla un estándar de calidad. Pues, por eso nosotros no lanzamos eso, solamente tenemos el archivo. Entonces, ¿esto qué implica? De que sí se puede hacer, ¿no? Obviamente tendrás que reunirte con amigos. A nivel de estudiantes es más fácil, ¿no? Porque ellos están organizados y pueden concretizarlo. Es un proceso, no es fácil, ¿no? O sea, no es de que se organizan y inmediatamente ya las películas van a destacar. No, no, creo, salvo, no, excepciones habrá, ¿no? Tal vez como Emir Kusturica, ¿no? Emir Kusturica, bueno, si yo sé que creo que ha hecho sus primeras obras ya de frente al Cannes. Ya, entonces ya no tenía un propósito. Ya ahora que he ganado Cannes, ahora qué más. Pues ya por si acaso me haré otra película. Si ha hecho la siguiente película. También al Cannes, ya de vuelta también. Estaba decepcionado ya. O sea, ya no hay más aspiración. Se llega al tope, ¿no? Entonces, salvo así, ¿no? En ese caso, pero eso creo que es difícil de conseguir, ¿no? Si no es un proceso. Cada peldaño que das, vas avanzando. Claro, yo que nosotros que de otra forma tenemos varios trabajos que hemos hecho, siempre hay errores. Hay bastante que aprender, ¿no? En cada película siempre aprendes algo. Y sigues aprendiendo. Y, ejemplo, digamos, lo que yo adolezco, por ejemplo, digamos, conseguir más presupuesto. Es bastante dificultad. No puedo, ¿no? Pero mientras hay otros compañeros que de otra forma sí consiguen, ¿no? Hacen coproducciones internacionales, no sé, digamos, comprometen a instituciones privadas, o sea, buscan, o sea, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que esa es la situación que actualmente en el Perú estamos, algunos vamos aplicando al Ministerio de Cultura, o si no en su efecto, otros ya van a tener que afrontar, ¿no? Con sus propios peculios. Pero claro, más tampoco no se puede arriesgar, ¿no? Arriesgará pues mínimamente, un mínimo presupuesto. Eso tiene que ser, pues, ¿no? O sea, muchas veces no se puede, ni se puede recuperar, ¿no? Imposible recuperar. Obviamente, o sea, es con la finalidad, es como si estaría haciendo un estudio, o sea, para estudiar, para aprender, o sea, a veces cuesta, ¿no? O sea, tienes que invertir, algo así se tendría que entender, ¿no? Pero no hay otra alternativa. Gracias. Una, una de las últimas consultas, ¿qué políticas públicas en el marco de la producción de películas en lenguas originarias se deben de promover desde el Estado para que se puedan consolidar y seguir trabajando en este tipo de género? A ver, hablando de las políticas públicas, yo diría de que en Perú, en la actualidad, el Estado peruano ha hecho los esfuerzos necesarios a través del Ministerio de Cultura del Perú. Claro, tiene una oficina que se llama DAFO, en donde cada año
está convocando para los diferentes concursos. No solamente el concurso es para etapa de rodaje, sino más bien hay etapas para, hasta inclusive para desarrollo, hay para distribución, hay para capacitar, digamos, cómo realizar, no sé, pues, la escritura del guión, hay para, digamos, a apoyar salas de exhibición, y así, hay para distribución internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Cortometrajes, documentales, ficción, o sea, regionales. Yo pienso de que está haciendo los modos posibles, porque todo también está sujeto al presupuesto que destina el Estado, ¿no? Y claro, uno puede desear, ¿no? ¿Por qué no atiende a todo el mundo? Pero presupuesto, ¿de dónde sacamos? De eso, ¿no? Hay ejemplos, digamos, hay otros países en donde de repente no están destinando por lo pronto, ¿no? Y no hay producciones de esos países, ¿no? Pero menos mal, yo creo que el Estado peruano está destinando, ¿no? Y eso debe de continuar. Pero desafortunadamente, hace poco, será hace un mes atrás, han presentado un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, ¿no? Dice claramente, ¿no? Prácticamente se dirige, ¿no? A las películas realizadas en las regiones y habladas en idiomas originarios. Textualmente dice, ¿no? De que están haciendo, tienen, a ver, dice, marginación positiva, algo por ahí. Se deja entender de que no solamente, digamos, no se debe de apoyar, dicen las palabras, ¿no? A esas obras cinematográficas habladas en lenguas originarias, porque está marginando a otras películas que podemos traer de Estados Unidos, por ejemplo, dicen, ¿no? A ellos está marginando. Yo creo que es un desacierto total, ¿no? Más bien lo contrario, más bien habría que fomentar más. ¿Para qué? Para que existan obras en todas las lenguas originarias que existen. En Perú, digamos, somos como 47, 48 lenguas originarias. Yo sepa, habrá pues, películas en Perú, 5, 6 lenguas originarias. Y los otros, falta todavía por hacer. Claro, más, los que más destacan más siempre creo que son en Perú, son Aymara, Quechua, Chipivo, algo así, ¿no? Eso es lo que recuerdo, pero bueno, 5, o sea, lo mucho debe haber así, películas habladas en esas lenguas originales. Y otras lenguas todavía no hay, ¿no? Entonces, más bien, inclusive se debe de impulsar más, ¿no? Es lo que nosotros esperamos. Pero desafortunadamente también hay algunos, en este caso partió del Congreso de la República, ¿no? Hay una congresista que ha planteado ese proyecto, ¿no? La finalidad de que ya pues se formule, ¿no? O sea, la ley de cine en Perú. Yo creo que es un desacierto y ahí me pongo a pensar, ¿no? ¿O cuál es el temor? O el temor es de que no quiere que nosotros, las culturas originarias, nos expresemos. O el temor es de que de repente se sienten de que vamos a apabullar. No sé, puede ser, ¿no? O sea, no sé, no entienden, ¿no? O sea, ¿por qué en ese sentido, no? Porque es muy difícil que nosotros de repente, en un momento, si vamos a tener la misma posibilidad de competir, digamos, con grandes productores, por ejemplo, digamos, Disney, por ejemplo, obviamente que con Disney yo concurso pues, me va a ganar, que ellos hablan en millonarios técnicos, es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo, ojalá que más o menos reconsideren, o sea, los congresistas y que el cine realizado en lenguas originarias igual pueda seguir impulsándose, ¿no? Es lo que queremos. Gracias. Adelante, Beatriz. Sí, muchas gracias, Turay. Yo tengo, a partir de esto de la producción cinematográfica en lenguas originarias, haciendo esta comparación, ¿no es cierto? La producción que existe en este caso, hablando de Perú, en la lengua dominante que es castellano ahora. Hay una enorme diferencia, ¿no es cierto? Entonces sí, es totalmente diría que es un pues desacierto, sí, de lo que ha salido ahora último esta propuesta. Mi pregunta iba a partir de eso, de este balance, ¿no? Cuando hablamos de la lengua castellana, estamos hablando del cine no solo en sí, ¿no?
para porque también el cine tiene cierto público, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi público? Entonces, en este caso pensaba en los niños, ¿no? En los niños, en nuestros niños de las comunidades, o en todo caso en las regiones del habla, está en las lenguas originarias, sea aymara, sea las lenguas amazónicas o quechua, ¿no? Entonces, que yo quería preguntar si usted ha pensado en realizar una película de repente para niños o no ve esa posibilidad, ¿cómo sería? O en todo caso, ¿cómo lo ve usted el público, en este caso el niño en las regiones, hablante de una lengua originaria? A ver, paradójicamente, yo soy docente, soy profesor, ¿no? Y, bueno, pues por estar haciendo cine, no puedo trabajar ahora con los niños, o sea, porque me estoy dedicando exclusivamente, ¿no? O sea, ya prácticamente son más de 10 años que no puedo trabajar en educación, porque tengo que hacer las obras, pues, ¿no? O sea, te quita pues tiempo. Una película mínimamente requiere manejo 5 años. Un año, digamos, para etapa de desarrollo, un año de preproducción, un año de rodaje, un año de postproducción y un año de distribución. Son 5 años. Si yo tengo 3, 4 películas, no hay tiempo, ¿no? Y en ese sentido, qué mejor, ¿no? De que la mejor forma de apoyar la autoestima, digamos, para una identidad, digamos, de una determinada nación, de una determinada nacionalidad, es justamente trabajar con los niños, ¿no? Y porque al final y al cabo, de ahí parte la identidad, ¿no? Si al niño nosotros no le damos esas posibilidades, ¿no? De que pueda haber, digamos, obras, en este caso, digamos, obras audiovisuales, o de repente, obras de repente en libros, o en su efecto de repente nosotros no llevamos, digamos, a monumentos arqueológicos, o si no, de repente no hacemos escuchar música, o sea, en lenguas originales, va a ser muy difícil, ¿no? Que el niño, después ya siendo adulto, va a tener esa identidad, ¿no? De querer rescatar, valorar, no digamos, las sabidurías de sus antepasados, ¿no? Pues de sus abuelos y así. Entonces yo creo que más importante es, ¿no? O sea, trabajar en ese sentido, ¿no? Para eso justamente está la tarea básicamente de los docentes, ¿no? Y un docente justamente, digamos, hay educación intercultural. Entonces, por ese medio es un poco más fácil de poder llegar, ¿no? Porque al final y al cabo, claro, ¿qué es lo que queremos pues, de un niño? Que queremos que la educación, dice, la educación debe ser integral. Al final y al cabo, lo que queremos es que el niño, digamos, tenga esa autoestima, esa identidad, que sea buen ciudadano, que pueda aportar, o sea, es lo que queremos, ¿no? No queremos otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí hemos pensado, hemos levantado algunos proyectos. Justamente trata sobre Vicuña y un niño, de eso trata, ¿no? Pero hemos aplicado al ministerio así, y pues seguramente los jurados han visto por conveniente de que no era de repente para ese entonces, ¿no? De repente ha habido otros proyectos que eran mejor elaborados, o sea, muchos criterios, ¿no? Entonces no, o sea, no sé, no hemos podido conseguir financiamiento. Pues sí lo hemos hecho pensando así, pero por lo pronto no tenemos en mente, ¿no? De hacer exclusivamente para niños, sino más bien yo, ejemplo, estoy pensando de repente hacer referente a salud, ¿no? Porque es un tema de que ahora que vemos tantas enfermedades de todo índole, ¿no? Entonces yo pienso que de repente sería apropiado contribuir desde la visión, digamos, del mundo indígena a cómo, digamos, se puede abordar o tratar, digamos, o preservar la salud, ¿no? Eso, por un lado. Y por otro lado, también voy pensando, ¿no? En qué sentido, cómo podemos contribuir o incursionar caso de la visión del mundo, ¿no? Digamos, nosotros que tenemos. O sea,
son más o menos posibilidades que estoy viendo por lo pronto y ya veremos, ¿no? Y porque al final y al cabo es cuestión de tiempo, ¿no? Y dedicarse, que no va a venir gratis, ¿no? Porque hay que preparar el proyecto y, y así básicamente, ¿no? Gracias, Turay, por la respuesta. Creo que está ahí con las manos levantadas. Turay Marcelino, Tapucuy. Con alegría escucho, hermanos, hermanas, que nuestras lenguas originarias estén entrando a los diversos espacios o a todos los espacios del quehacer humano. Y felicitar al hermano Tito que a veces cuesta arriba está caminando, pero me encantó cuando decía antes hacer algo en nuestras lenguas era hasta prohibido, ¿no? Si bien es cierto, ahora no es expresamente prohibido, pero la última norma que este famoso Congreso ha discutido, pues va en ese sentido, ¿no? Y da impotencia cómo hay todavía un sector, pequeño por cierto, pero que maneja todos los espacios, todo el sector del poder que está, ¿no es cierto?, disponiendo los medios de comunicación y otros espacios que lamentablemente siguen en contra de lo que nosotros estamos pensando, de lo que estamos sintiendo. Pero creo que poco a poco esfuerzos como de Tito se viene empoderando no solamente en el país, sino a nivel mundial, y eso es de mucha importancia. Eh, eh, con este preámbulo quería comentar un detallito. Eh, Siempre, hace un par de días estuve en un conversatorio del Parlamento de Niños, que lo han llamado allá en mi tierra, en Andahuaylas, en Quechua. Y la temática era el agua, la importancia del agua. Entonces, el discurso de los niños, si no es el 100%, el 99% del discurso de los niños estaba destinado a lamentar, a añorar, así era antes, Kainam Karja, antes mis abuelos hacían esto, mis padres dice, hacían esto. O sea, ese discurso de lamento que Bonaventura dos Santos en su libro de las epistemologías del sur nos dicen, ¿no? Lamentablemente continuamos con ese discurso del lamento, ese discurso de la melancolía, ese discurso de así era antes, y quedamos añorando nomás, ¿no? Así era antes. Entonces ahí Dos Santos nos jala la oreja y dice, ¿por qué vamos a seguir discursando nuestro lamento, ¿no? Discursemos nuestra acción, ¿no? Es decir, digamos, ahora estamos haciendo esto, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Ahí los niños decían, antes se sembraba el raquiraqui, la putaja, las lambras, para que de ahí puedan emanar los manantes del agua, etc. Y en verdad, ahí hay mucha sabiduría, por cierto. Entonces, en vez de decir antes era, debemos decir y poner las manos en acción, como Tito lo está haciendo, ¿no? Es decir, ahora estamos haciendo esto, está basado en este saber de nuestros ancestros. Es decir, tomémoslo como base toda esta ciencia propia que hemos tenido, que se ha desarrollado, ¿no es cierto? Ahí están los rastros, las evidencias, y felizmente el mundo de hoy, ya las tendencias de hoy, lo está retomando. Vemos los informes de la UNESCO, de la ONU, ¿no es cierto? Y están planteando que es de vital importancia, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, retomar los saberes, por ejemplo, decir que que la tierra es un ser vivo. Eso dice la UNESCO en su último informe para la educación. Dice que la vida es un ser vivo con el cual hay que convivir. Esa es nuestra concepción, ¿no es cierto?, andino-amazónica, por lo menos en el Perú y seguramente de los pueblos originarios del mundo. Es decir, la forma de vida en convivencia, en crianza recíproca entre nosotros, los runas y todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestra Pachamama,
nuestros yacos, nuestras oyuas, ¿no? Con todo nuestro entorno, hacían vivir. Entonces, eso se está retomando porque, hermanos, es el único camino para salvar la vida, para salvar la tierra en general, la vida en la tierra en general. Con este comentario quería preguntar al hermano Tito, ¿cuál es el mensaje, o sea, qué mensaje es más demandado por los usuarios, por los cineastas? ¿Qué mensaje? ¿Sigue siendo el mensaje del lamento o el mensaje de la proposición, del avance, del reempoderamiento? ¿Qué mensaje es el que va cobrando más fuerza en el mundo, en estos tiempos actuales en cuanto al cine? Gracias, un abrazo. A ver, sí, pero todavía hasta el momento estamos con esa alineación, ¿no? La filosofía eurooccidental. Pero como decíamos, ¿no? Que poco a poco creo que estamos liberando, ¿no? Y yo creo que me gustó lo que el compañero dijo, ¿no? De que ya no es momento de lamentos, ¿no? Sino es momento de hechos, acción. En ese sentido, ¿no? Igual nosotros, o sea, hemos hecho nuestros leemos, nuestras películas. La última obra que hemos hecho, por ejemplo, caso Los Indomables, porque así se llama, está levantado desde el punto de vista del vencido, porque siempre la historia escriben, o sea, siempre está desde el punto de vista de los vencedores, ¿no? Entonces ahí siempre, de acuerdo a la historia, nosotros vamos a ver, ¿no? El indígena llorando frente al colonizador, frente al místico. Pero nosotros dijimos, no, ¿por qué no abrazar, ejemplo, digamos, el pensamiento, digamos, de Tupac Katari? Porque la diferencia que era entre Tupac Katari, digamos, el pensamiento de Tupac Amaru es muy distinto, ¿no? El Tupac Amaru, por ejemplo, solamente quería de que reorganizar, hacer unas reformas con los mismos españoles en el poder y así. Y Tupac Amaru no, más bien él dijo, no, españoles deben desocupar de acá, de Perú, de América. Era su propósito. Pero es que ha ordenado, ¿no? Ya pasar cuchillos a todos los españoles blancos, habidos o que parezcan. O sea, es muy distinto, ¿no? O sea, ¿cómo, no? O sea, y a ese nivel nosotros más hemos hecho nuestra obra, o sea, Los Indomables. Claro, ahora ya al año probablemente en el Festival de Cine de Lima, por ahí se presenta, bueno, si es que admiten, ¿no? O si no, ya va a aparecer, ¿no? Entonces, eso es justamente, ¿no? ¿Por qué siempre a veces igual, ¿no? O sea, seguir ese mismo camino de lamento, ¿no? Si no, en esa obra que les comento, en este caso, ejemplo es de que el español, el indígena, o sea, masacra. Es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, ¿con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no? De elevar de alguna manera la autoestima del indígena, más o menos de otra forma, ¿no? ¿Por qué? O sea, de otra forma, a veces el arte repercute, pues, o sea, en la psicología, digamos, de la colectividad, de la sociedad de las personas. Por ese lado, pensando en ese lado, ¿no? ¿Para qué? Para que más tarde, bueno, pues exista pues esa relación, ¿no? De interculturalidad. No es de que queremos acá, digamos, tal vez someter a la cultura, digamos, citadina, cultura occidental, no. Lo que queremos, ¿no? Igual conversar de a tú, ¿no? De hermano a hermano. Es lo que se quiere, ¿no? Pero nunca se va a lograr, pues, o sea, de buena manera, sino las cosas acá también son, pues, o sea, tomando decisiones, ¿no? A todo nivel, se ha dado. Entonces, ahora en cuanto a las demandas, lamentablemente, por lo pronto todavía, igual, ¿no? O sea, impera todavía el racismo, no solamente el racismo está, pues, ahora en la cara, ¿no? En el color de la piel. El racismo está en todo nivel, racismo a nivel económico, social, político. Ahí está, pues, ejemplo. A un originario han elegido el presidente. ¿Qué han hecho? ¿Dónde está ahorita? ¿No? O sea, se dan cuenta. No quieren ver. Ahora ya los cine originario. Por ejemplo, digamos, antes de ayer estoy ganando en Venezuela. Ayer creo que ha ganado compañero, digamos, de Cusco, ¿no? De Mar de Plata. Y así se van destacando. Por eso yo digo, ¿no? Parece que no les gusta, creo, a ciertos grupos todavía, ¿no? Entonces, por eso que han planteado, ¿no? Pues ya
Porque al final, igual, ellos dicen, ¿no? Porque es una categoría, ¿no? El indio, ¿no? Que el indio ha sido parido, pues, en la conquista, ¿no? Y el indio prácticamente, digamos, hoy día no se dirá así, pero de otra forma se expresa, aún todavía existe ese desprecio, ¿no? Entonces, pero es que han planteado, ¿no? Hasta inclusive ya esa ley hay que vetarlo, ¿no? Y así, entonces, yo diría que las demandas igual sigue siendo, mm, a ver, ¿qué puedo decirte? Que yo creo que también el cinéfilo ya se ha cansado de que todo sea, digamos, bajo todo ese paradigma, ¿no? Se ha cansado, me parece. Ya, o sea, ese paradigma que siempre nos ha vendido, o sea, se ha cansado. Más bien, el cinéfilo ahora lo que busca son nuevas propuestas, o sea, más atrevidos, o sea, otra forma de pensar. O sea, eso es lo que está buscando, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, ¿no? Ejemplo, digamos, he visto, o sea, también, digamos, ejemplo, digamos, tratan sobre la homosexualidad. Siempre la misma historia, ¿no? Que homosexual no, la otra forma, ahora es mejor es el homosexual, digamos, de otro ángulo, algo así. Ahora el indígena, igual, ¿no? El indígena, digamos, siempre sufriendo. No, el indígena también puede ser otras cosas, ¿no? ¿Y por qué no pensar, no, de repente, si un indígena, no sé, o sea, que ocupa cargos, no sé, indígena presidente, o sea, algo así, ¿no? O sea, yo creo que el cinéfilo ya se cansó también, ¿no? Entonces, están buscando mejores propuestas, otras formas de ver, ¿no? De ver, de apreciar historias. Eso sería. Muchas gracias por tus comentarios, las preguntas. Para finalizar con esta ponencia, invitaría a nuestro ponente a brindar un mensaje final. A ver, estimados y estimadas, yo entiendo de que hablar de lenguas originarias, estamos hablando de la diversidad cultural, ¿no? Y las, las culturas, yo pienso, ¿no? Siempre he hecho una analogía, una comparación. ¿Qué sería si solamente existiría una sola cultura a nivel mundial? Yo comparo de repente, es como si existiera un solo plato, ¿no? Para comer. No creo, a mí me empacha, me gusta a mí la diversidad, o sea, la diversidad de platos, ¿no? No sé, por aquí plato de Lima, no sé, de acá de la sierra, de algún otro lugar. O sea, algo similar me parece que es las culturas, ¿no? Entonces, porque en esas culturas está, digamos, la forma de ver el mundo, su concepción, las soluciones, digamos, que nos aqueja a la humanidad acá en el planeta Tierra. Yo creo que ya se ha cansado, ¿no? Creo, hasta inclusive muchas veces se ha dicho, ¿no? Creo que el pensamiento originario es lo que puede salvar al mundo, ¿no? Ahí creo que está, ¿no? Porque ahí es donde más o menos creo que debemos apuntar o impulsar, ¿no? Claro, obviamente la tecnología en la actualidad existe, pero esas tecnologías se puede aprovechar para algo bien, ¿no? Ejemplo, digamos, el cine es un medio de comunicación. Entonces, también a través del cine también podemos dar a conocer, ¿no? Algunas alternativas, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Tocar diferentes temas. Digamos, es lo que yo estaba pensando de repente, ¿por qué no tocar, digamos, el tema de salud, ¿no? En cine y algo así, ¿no? Y yo, sinceramente, yo los felicito, los que están batuteando, o los que están sacando adelante este tipo de organizaciones, lo que están gestando. No hay otra alternativa de que nosotros mismos tenemos que hacer. Nadie nos va a salvar. No hay ningún milagro acá, no hay ningún Jesucristo, o sea, que va a venir y nos va a salvar, no. Acá con sudor, lágrimas, así tiene que costar y al final hay que sacar adelante, ¿no? Porque finalmente al fin el supremo, ¿cuál es, no? De que la humanidad viva en paz, en tranquilidad, que haya esa relación, esa comunicación entre culturas. Es lo que queremos finalmente, ¿no? No queremos más sufrimiento, no queremos guerra, no queremos, ¿no? O sea, la pobreza y así, ¿no? Eso más sería de mi parte, muy agradecido más bien por su invitación y si hay alguna posibilidad de reencontrarnos, ubicarnos, será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos
a nuestro ponente Tito Catacora por la ponencia que nos ha brindado esta mañana a todos los presentes. Desde Camas de Chachiscuna y Clubes de Ciencia en Quechua, estamos agradecidos por los conocimientos y experiencias que nos ha compartido. Gracias.